¿Alguna vez has sentido que sueñas con otra parte de ti, que parece más real que tu vida despierta? Queremos leerte. Spinoza no creía en milagros ni en cielos habitados por dioses antropomórficos. Su visión del universo era radical. Todo es uno. No hay separación entre lo espiritual y lo material, entre lo humano y lo divino. Para él, todo lo que existe es una única sustancia infinita, Dios o la naturaleza. Esta sustancia se manifiesta de infinitas formas, pero el ser humano solo puede comprenderla a través de dos atributos, el pensamiento y la extensión. En otras palabras, lo que sentimos y lo que ocupa espacio. Pero en el sueño, algo extraño sucede. La mente parece liberarse del cuerpo. Las reglas cambian. Entonces, ¿qué significa esto en la filosofía de Spinoza? Cuando dormimos, el alma no se desconecta. Al contrario, se expresa de un modo distinto, más libre, menos atado a los estímulos externos. Spinoza, a diferencia de muchos filósofos anteriores, no hablaba del alma como un ente inmortal separado del cuerpo, sino como la idea del cuerpo. Según él, nuestra alma es el conocimiento que tiene la sustancia de sí misma, en tanto que se expresa como nosotros. Así, si el cuerpo cambia de estado, como al dormir, el alma también lo hace, pero no desaparece. No se marcha a ningún más allá. Permanece activa, pero con otro tipo de imágenes, otras conexiones. Para Spinoza, los sueños no son mensajes de otro mundo, sino representaciones mentales causadas por el estado actual del cuerpo. Si hemos comido algo pesado, si estamos enfermos, si hemos vivido una emoción fuerte, todo eso afecta el tipo de ideas que surgen durante el sueño. Esto puede parecer simple, casi reduccionista, pero es profundamente revelador, porque en este marco, el sueño no es una interrupción del alma, sino otra forma de su actividad. El alma no viaja, no se desprende, se transforma en su modo de percibir. Y aquí viene lo más inquietante. Si durante el sueño el alma sigue funcionando, pero sin la lógica de la vigilia, ¿quién está en control? Spinoza diría, nadie. No hay un yo separado que tome las decisiones. Lo que hay son causas. Todo lo que ocurre, en el sueño o en la vigilia, es el resultado necesario de causas previas. No hay libre albedrío como lo entendemos comúnmente. No elegimos qué soñar. Lo que soñamos es el efecto de todo lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hemos vivido. Es la continuidad de nuestra existencia bajo otro modo. Es aquí donde el pensamiento de Spinoza se vuelve incómodo, incluso provocador. Porque si no hay voluntad libre, si todo es efecto de una cadena de causas infinitas, entonces incluso nuestros sueños están determinados. No son revelaciones mágicas ni profecías, sino ecos internos. Entonces, ¿por qué soñamos lo que soñamos? ¿Qué sentido tiene esta vida onírica que se apodera de nosotros cada noche? Spinoza no ofrece consuelo fácil. Su filosofía no está hecha para tranquilizar, sino para despertar. El sueño, como todo en su pensamiento, debe ser comprendido desde el conocimiento de las causas. Y comprender es, para él, el único camino hacia la verdadera libertad. Una libertad que no consiste en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que se comprende. En ese sentido, incluso los sueños pueden ser comprendidos, y al hacerlo podemos empezar a conocernos más profundamente. Algunas personas sienten que sueñan con otras vidas, con otras versiones de sí mismas. Desde la perspectiva de Spinoza, no hay misterio aquí. No son vidas pasadas, sino combinaciones de ideas que reflejan lo que el cuerpo ha experimentado, lo que ha temido, lo que desea. El alma, como idea del cuerpo, continúa operando, pero en un campo donde las leyes físicas no tienen la misma rigidez. En el sueño, las imágenes se entrelazan sin lógica aparente, pero aún así tienen una razón. Nada es azar, todo tiene causa, y esta idea lo cambia todo. Porque si comprendemos que incluso nuestros sueños más absurdos están determinados, entonces quizás podamos descubrir en ellos señales no de otro mundo, sino de nuestro estado interno. Los sueños vistos desde Spinoza son espejos distorsionados del cuerpo y de la mente. Nos hablan, sí, pero no con símbolos mágicos. Nos hablan con síntomas, con imágenes que reflejan cómo estamos. Son una continuidad de nuestra existencia bajo otro registro. Y sin embargo, hay algo profundamente poético en esta visión, porque si todo está determinado, si todo es causa de algo, entonces el universo entero, incluidos nuestros sueños, es inteligible. Podemos con esfuerzo, con razón, con estudio, comprenderlo. El alma no necesita escapar del cuerpo para encontrar respuestas. Las respuestas están aquí, en la estructura misma del ser. La noche, entonces, no es un misterio a temer, sino una oportunidad para observarnos desde otro ángulo. El sueño no es un escape, sino otra forma de presencia. La conciencia no se apaga,
solo cambia de forma. Y tal vez al entender esto, podamos comenzar a ver la vida y el sueño como una misma corriente, un solo río que fluye desde la necesidad, pero que, al ser comprendido, nos ofrece algo más profundo que la ilusión del control. Nos ofrece sabiduría. Si el alma, como dice Spinoza, es la idea del cuerpo, entonces entender el cuerpo es entender el alma. Esta afirmación, que puede parecer extraña al principio, es en realidad una revolución silenciosa. Nos obliga a abandonar la imagen dualista del ser humano, esa que separa lo material de lo espiritual, lo visible de lo invisible, y en el centro de esta revolución está una pregunta que cambia el sentido mismo del sueño. ¿Cómo puede una idea tener actividad mientras duerme su referente físico? La respuesta de Spinoza es clara. El alma, como idea del cuerpo, sigue activa porque el cuerpo nunca está totalmente inactivo. Incluso dormido, el cuerpo sigue respirando, latiendo, digiriendo, reaccionando, y cada una de estas actividades genera en la mente una representación. Por eso, mientras dormimos, no dejamos de pensar. Pensamos de otra forma, con otras reglas, pero el proceso nunca se detiene. El pensamiento es, para Spinoza, una característica eterna de la sustancia. No cesa ni siquiera cuando la conciencia ordinaria desaparece. Esto significa que el sueño es un modo del pensamiento, uno más entre infinitos posibles. Y lo que soñamos no es un mensaje críptico del universo, sino una expresión de cómo se encuentra nuestro cuerpo en ese momento. ¿Tienes sueños inquietos, caóticos, llenos de ansiedad? Pregúntate cómo estás comiendo, cómo estás respirando, qué emociones están atravesando tu día a día. Los sueños, desde esta perspectiva, no necesitan ser interpretados simbólicamente, necesitan ser entendidos causalmente. Este giro es crucial, porque desmonta todo un aparato cultural basado en la creencia de que los sueños son otra realidad, otra dimensión, otra vida. Spinoza no necesita ninguna de esas suposiciones. Para él, el mundo es uno. No hay dos planos separados, ni dobles existencias. Hay una sola sustancia que se expresa en múltiples formas, y nosotros somos una de esas formas. Por eso, soñar no es viajar, es continuar existiendo de otro modo, es permanecer dentro de la única realidad que hay. Pero esto no le quita profundidad al fenómeno. Al contrario, nos ofrece una oportunidad única. Si podemos conocer las causas de nuestros sueños, entonces podemos conocernos más profundamente. Y conocer, en la filosofía de Spinoza, es siempre un acto liberador, porque el conocimiento nos permite comprender nuestra posición en el universo, nos permite aceptar lo necesario sin sufrimiento, nos permite dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar y comenzar a transformar lo que está en nuestras manos. Esto no significa resignación, significa comprensión, y con comprensión viene la paz, incluso cuando dormimos. Ahora bien, muchos podrían preguntarse, ¿dónde queda el alma inmortal en todo esto? ¿Qué sucede con la idea de que el alma viaja durante el sueño o de que accede a planos superiores de existencia? Spinoza no niega que haya algo eterno en el alma, pero esa eternidad no se parece en nada a la noción tradicional de alma inmortal. No se trata de una parte de nosotros que sobrevive a la muerte como una sombra personal. Se trata de la parte del alma que participa del pensamiento eterno de Dios, es decir, del orden infinito de la naturaleza. En este marco, la parte eterna del alma no es algo que tengamos, sino algo que comprendemos, y esa comprensión es lo que permanece. Por eso, el conocimiento racional para Spinoza es la forma más alta de existencia, no porque nos haga sabios en un sentido ególatra, sino porque nos permite alinearnos con el orden necesario del universo. Incluso nuestros sueños pueden formar parte de ese proceso si los observamos desde esta óptica. Entonces, mientras dormimos, nuestra alma sigue activa porque el cuerpo sigue funcionando, y todo lo que ocurre en el cuerpo genera ideas en la mente. Ideas que no están desconectadas de la realidad, sino profundamente ligadas a ella. Ideas que, aunque parezcan confusas o absurdas, tienen un origen claro. Lo que somos, lo que hemos vivido, lo que estamos experimentando. Y si vamos más allá, podríamos decir que el sueño es una especie de laboratorio interno. Un espacio donde las imágenes se reconfiguran, donde las emociones se manifiestan sin censura, donde los pensamientos no siguen la lógica de la vigilia, pero sí responden a la lógica del cuerpo. En ese sentido, cada sueño es una especie de espejo dinámico, una síntesis espontánea de nuestro estado físico y mental. Spinoza nunca escribió un tratado sobre los sueños, pero su ontología nos permite una lectura clara. Todo lo que ocurre, incluido el soñar,
está sujeto a leyes. No hay misterio inexplicable, no hay magia fuera del orden natural, y eso, lejos de restarle profundidad a la vida, la llena de sentido, porque si todo puede ser comprendido, entonces todo puede ser integrado a nuestra experiencia de manera consciente. Al entender esto, el sueño deja de ser una ruptura con la realidad, se convierte en parte del mismo flujo. En vez de buscar mensajes ocultos, podemos comenzar a preguntarnos, ¿qué está expresando mi cuerpo a través de este sueño? ¿Qué causas están produciendo estas imágenes? ¿Qué emociones no he reconocido durante el día y que ahora se manifiestan en la noche? Y esta actitud cambia por completo nuestra relación con el descanso. Ya no se trata de escapar, de desconectarnos, de buscar en el sueño un mundo alternativo. Se trata de profundizar, de mirar hacia adentro con la misma atención con la que miramos el mundo exterior, porque la verdadera transformación no viene de lo que soñamos, sino de lo que comprendemos. Así, el alma mientras duerme no vuela ni se va, permanece, observa, representa. No necesita de símbolos extraños ni de lenguajes esotéricos, solo necesita que la escuchemos desde el entendimiento, que la aceptemos como parte del cuerpo y al cuerpo como parte de la naturaleza. Solo entonces, incluso nuestros sueños más oscuros pueden volverse fuente de claridad. Lo que Spinoza nos propone es una revolución de la percepción, una mirada sin mitos, pero llena de profundidad. Al comprender que el alma no es un ente volátil que flota sobre el cuerpo, sino su idea inseparable, íntimamente ligada a su estado, comprendemos que cada emoción, cada sensación, cada pensamiento, incluso en el sueño, está profundamente enraizado en lo real. No existe lo sobrenatural. Lo que llamamos milagro no es más que ignorancia de las causas. Esta visión puede parecer fría para algunos, pero en realidad es la base para una vida más lúcida, porque si todo tiene causa, si todo lo que nos pasa, incluido lo que soñamos, surge de algo anterior, entonces podemos investigar, podemos descubrir, podemos, con paciencia y razón, descifrar los hilos que componen nuestra experiencia, sin depender de interpretaciones mágicas o ajenas. Imagina por un momento que cada sueño que tienes es una expresión legítima de tu estado interno, no un mensaje del más allá, sino un mensaje del aquí y ahora. Spinoza te diría, eso que sientes al soñar, esa confusión, ese miedo, ese deseo que aparece de forma desordenada, no es casual, tiene raíces, y esas raíces están en ti, en tu cuerpo, en tus ideas, en tus afectos. El alma, incluso dormida, está viva porque el cuerpo está vivo. No hay un yo que viaja, hay un cuerpo que continúa su existencia y un alma que lo refleja. Pero ¿cómo podemos aprender a leer nuestros sueños desde esta óptica? No se trata de desarrollar una nueva simbología, sino de desarrollar una nueva sensibilidad, una sensibilidad filosófica. Cuando sueñas con caer, por ejemplo, no necesitas preguntarte qué significa caer en el lenguaje onírico universal. Pregúntate, ¿por qué mi cuerpo, mi mente, están produciendo esta imagen ahora? ¿Qué desequilibrio, qué ansiedad, qué recuerdo está buscando expresión? Este enfoque nos acerca a una verdadera terapia filosófica, una que no busca consuelo en lo misterioso, sino claridad en lo evidente, una que no nos evade de la realidad, sino que nos devuelve a ella con más fuerza, porque Spinoza no nos promete otra vida, ni otra alma, nos ofrece esta vida, esta alma, pero comprendidas, iluminadas por la razón. Y aquí es donde muchos sienten vértigo, porque esta comprensión requiere coraje, requiere aceptar que muchas cosas que creíamos especiales o sagradas son, en realidad, naturales, y que lo natural no es menos valioso por ser comprensible. Al contrario, es aún más sagrado porque está entretejido con todo lo que somos. Spinoza no elimina el misterio, lo transforma en comprensión, lo convierte en conocimiento activo. Mientras duermes, tu alma no escapa, no se eleva a otros mundos. Tu alma trabaja, reorganiza, procesa, sintetiza. Lo hace a través de imágenes, de afectos, de ideas confusas, porque en el sueño las ideas no se presentan con la misma claridad que en la vigilia. No están ordenadas por la lógica del discurso, sino por la lógica de la imaginación. Y para Spinoza, la imaginación es una forma legítima de conocimiento, aunque limitada. Es conocimiento de primer género, inmediato, emotivo, sensible, pero no por eso falso. Y esto nos lleva a una revelación clave. El sueño es una forma de imaginación activa, una imaginación que no busca la verdad, pero que refleja con crudeza lo que ocurre en nosotros. Y si aprendemos a reconocer esa imaginación, a no temerle ni idealizarla, podemos usarla como punto de partida para el verdadero conocimiento. Porque todo lo que sentimos, incluso en sueños,
puede ser entendido si encontramos su causa. Para Spinoza, la causa de todo está en Dios, entendido no como un ser externo, sino como el conjunto de todas las leyes que rigen el universo. Un Dios que no actúa por voluntad, sino por necesidad. No es un ser que elige, sino una sustancia que se expresa. Y nosotros somos parte de esa expresión. Dormidos o despiertos, seguimos siendo modos de esa sustancia infinita. No hay desconexión, ni ruptura, ni caída, solo transformación. Así, el alma mientras duerme no se encuentra en otro plano. Está aquí, en continuidad con su cuerpo, navegando las corrientes internas que se manifiestan como sueños. Y si comprendemos esto, podemos comenzar a sanar, porque entender nuestras emociones, aunque aparezcan en forma de monstruos o símbolos, es el primer paso hacia la libertad. La libertad en Spinoza no es hacer lo que queremos, es entender por qué queremos lo que queremos, es conocer nuestras cadenas, para que dejen de ser cadenas. Muchos han buscado en los sueños una vía de escape, una promesa de otro mundo más puro, más elevado. Spinoza nos invita a lo contrario, a mirar el mundo tal como es, incluso en su forma onírica, a no fantasear con otros planos, sino a profundizar en este, a amar la realidad no porque sea perfecta, sino porque es necesaria, y porque en esa necesidad reside nuestra mayor fuerza. Quizás ahora puedas mirar tus propios sueños con otros ojos, no como señales místicas, sino como mapas de tu cuerpo, de tu mente, de tus deseos, como señales que, si se comprenden, pueden ayudarte a vivir mejor, a comprender mejor tus afectos, a conocer tus límites, a aceptar tu humanidad sin dramatismo, a transformar la confusión en comprensión, la ansiedad en claridad. Y esto, aunque parezca poco, es una de las formas más elevadas de sabiduría, porque vivir sin miedo a lo que sentimos, incluso en sueños, es vivir con libertad. Una libertad que no necesita romper con la naturaleza, sino que nace de conocerla. Una libertad que no se basa en ilusiones, sino en la verdad. Una de las mayores enseñanzas de Spinoza es que el conocimiento auténtico no comienza con la evasión, sino con la aceptación. Aceptar lo que somos, aceptar el funcionamiento del cuerpo, aceptar las emociones que nos atraviesan, incluso cuando se manifiestan en los sueños, es el primer paso hacia una vida más plena. La comprensión no exige que rechacemos nuestras experiencias, sino que las iluminemos con la razón. Desde esta perspectiva, dormir ya no es desconectarse, sino transitar otra forma de existencia. Una existencia menos estructurada por la lógica discursiva, pero igualmente real, porque todo lo que ocurre necesariamente. Y lo necesario no es lo opuesto a lo libre. Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en entender por qué se quiere lo que se quiere y actuar conforme a ese conocimiento. Solo comprendiendo las causas de nuestras acciones, emociones y pensamientos, incluso los que surgen en el sueño, podemos empezar a vivir con autonomía. Ahora bien, ¿qué papel juega la emoción en esta experiencia? Para Spinoza, los afectos son variaciones del poder de existir. Cuando experimentamos alegría, nuestro poder de actuar se incrementa. Cuando experimentamos tristeza, disminuye. Esto también se aplica a los sueños. Los sueños que nos dejan con una sensación de miedo, angustia o pérdida reflejan un estado en el que nuestro poder ha sido afectado negativamente, no por entidades invisibles, sino por relaciones reales, vivencias recientes, tensiones internas que no hemos sabido procesar en la vigilia. Y esta comprensión es liberadora, porque nos da herramientas. Nos invita a mirar al sueño no como un enigma indescifrable, sino como un espejo dinámico. No hay secretos ocultos, sino causas que podemos investigar. Tal vez soñaste que caías al vacío o que alguien te perseguía. En lugar de buscar un mensaje simbólico, pregúntate, ¿qué parte de mi cuerpo está en tensión? ¿Qué emoción me está habitando y no he querido escuchar durante el día? Los sueños pueden ser vistos, entonces, como una extensión del conatus espinosista, ese esfuerzo constante del ser por perseverar en su ser. Incluso dormidos, seguimos luchando por existir, por procesar, por equilibrarnos. El alma no se va, se adapta, responde a las nuevas condiciones del cuerpo, reorganiza la experiencia. Y aquí aparece una paradoja poderosa. Cuanto más comprendemos lo que somos, más dejamos de temer lo que nos ocurre, incluidos los sueños, porque el temor nace de la ignorancia. Spinoza lo dice claramente: no hay esperanza sin temor, ni temor sin esperanza. Ambos son pasiones basadas en la incertidumbre, pero cuando comprendemos las causas, la esperanza y el miedo se disuelven y en su lugar aparece la serenidad. Así, el conocimiento se convierte en el gran remedio, pero no un conocimiento abstracto, frío o técnico.
sino un conocimiento profundo, íntimo, capaz de transformar la manera en que vivimos. Saber por qué sueño lo que sueño. Saber cómo se relacionan mis emociones con las imágenes que aparecen mientras duermo. Saber que mi alma no está atrapada, ni en peligro ni perdida, sino en continuidad con lo que soy. Desde esta claridad emerge una nueva relación con el descanso. Dormir ya no es una pausa vacía ni una desconexión espiritual. Es parte del mismo proceso de vida. Un proceso que puede ser oscuro, sí, pero no por eso negativo. Lo oscuro solo necesita ser iluminado. Y la filosofía, en la visión de Spinoza, es esa linterna que atraviesa el miedo, que disuelve la superstición, que reemplaza la fe ciega por comprensión lúcida. Algunas personas, al descubrir este enfoque, sienten un cierto desencanto. Y entonces no hay magia, no hay viajes del alma, no hay revelaciones ocultas. Spinoza te respondería con otra pregunta. ¿Y si lo verdaderamente mágico fuera entender? ¿Y si la mayor revelación estuviera en ver las cosas como realmente son, no como desearíamos que fueran? Esta postura, aunque firme, no es seca ni insensible. Al contrario, es profundamente amorosa, porque amar la realidad es el mayor acto de libertad. Y Spinoza lo expresa en su concepto más elevado de conocimiento, el conocimiento intuitivo, ese que no solo comprende las causas, sino que las percibe en su conexión con el todo. Ese conocimiento que no separa, sino que unifica, que no fragmenta la existencia entre cuerpo y alma, sueño y vigilia, mundo físico y mundo espiritual, sino que los funde en una misma sustancia. En este punto, el sueño se revela como parte del camino hacia esa sabiduría, no por lo que contiene, sino por lo que nos enseña sobre nosotros mismos. Dormir y soñar no son interrupciones del ser, sino modos distintos de existir. Y si aprendemos a observarnos en cada uno de esos modos, entonces estamos en camino hacia el verdadero conocimiento, ese que nos libera del miedo, ese que transforma incluso el insomnio en una oportunidad para conocernos mejor. Todo esto nos lleva a una conclusión sorprendente. Mientras dormimos, no dejamos de ser quienes somos. Seguimos siendo expresión del orden natural. Seguimos siendo alma unida al cuerpo, pensamiento unido a la extensión. No importa lo confuso del sueño, no importa lo extraño de sus símbolos. En cada imagen, en cada emoción, está el reflejo de nuestra relación con el mundo. Y si despertamos con inquietud, no es señal de una falla espiritual, es una oportunidad para mirar con más atención, para hacernos las preguntas correctas, para entender qué está desequilibrado, qué necesita ser aceptado, qué puede ser transformado. Así, incluso el sueño más angustiante se convierte en materia de estudio, en alimento para la razón, en motor para el autoconocimiento. Spinoza no escribe para reconfortar, escribe para despertar, para sacudir nuestras falsas creencias, para mostrarnos que no hay nada que temer en lo real, que lo que ignoramos nos domina, pero lo que comprendemos nos libera. Incluso mientras dormimos, tenemos acceso a esa liberación, porque el alma, como idea del cuerpo, no deja de reflejar, de pensar, de buscar. ¿Y qué ocurre cuando, al despertar, sentimos que lo soñado ha dejado una huella tan intensa que condiciona nuestro día? Una pesadilla que parece más real que la vigilia, un sueño tan vívido que nos estremece, que nos obliga a repensar nuestras emociones. Spinoza diría que eso no es un accidente, es el resultado de una afectación real, no por espíritus, no por energías externas, sino por la forma en que nuestro cuerpo, y por tanto nuestra alma, ha sido modificado por causas anteriores. La memoria, incluso en sueños, funciona por asociación. Las imágenes se enlazan no por lógica racional, sino por el vínculo de afectos comunes. Si sueñas con una persona de tu pasado en un contexto absurdo o imposible, no es una señal del más allá. Es que algo, en tu estado presente, se conecta con la forma en que esa persona te afectó. Es como si el alma, en su modo imaginativo, tratara de recomponer un equilibrio a través de asociaciones simbólicas. Pero nada de eso es mágico, todo tiene causa, y esto nos lleva a un punto esencial. Los sueños, lejos de ser misterios insondables, son herramientas. Herramientas para descubrir los movimientos de nuestro ser. Spinoza no los descalifica, pero los reubica. No están por encima de la razón, pero pueden ser un punto de partida para ella. El error no está en soñar, sino en tomar los sueños como verdades absolutas sin examinarlos, como si fueran mensajes divinos inapelables. Esa actitud, dice Spinoza, es superstición, y la superstición nace siempre del miedo. ¿Miedo a qué? A lo desconocido, a lo que no controlamos, a lo que no comprendemos. Por eso, la mente humana, cuando está confundida, recurre a explicaciones mágicas.
Prefiere creer en fuerzas ocultas antes que aceptar su propia ignorancia. Pero esa ignorancia se disuelve con el conocimiento, y conocer no es eliminar el asombro, es transformarlo, es pasar del temor a la admiración, de la angustia a la comprensión. Mientras dormimos, lo que nuestra alma experimenta puede enseñarnos más sobre nuestras pasiones que muchas horas de vigilia, porque en el sueño, sin los filtros del juicio moral, se expresan deseos reprimidos, temores profundos, inseguridades no verbalizadas, pero no debemos tratarlos como profecías, sino como síntomas. Y el filósofo, como el médico, no teme a los síntomas, los estudia, los comprende, y a través de ellos llega a las causas. Spinoza, en su Ética, dedica gran parte de su obra a comprender cómo los afectos nos determinan, y es allí donde su visión se vuelve profundamente terapéutica, porque una vez que entendemos que no somos libres de desear lo que deseamos, pero sí podemos conocer por qué deseamos, dejamos de culparnos, dejamos de juzgarnos, y comenzamos a trabajar en una transformación auténtica. Entonces, ¿qué hace tu alma mientras duermes? Sigue deseando, sigue imaginando, sigue siendo afectada por el eco de tus vivencias. Y cada imagen que aparece no está ahí por azar, está ahí porque forma parte de una red de ideas que se cruzan, que se activan, que se modifican. El alma, incluso dormida, es activa, es la idea del cuerpo que sigue procesando, que sigue intentando comprender el mundo. Y aquí aparece una de las enseñanzas más poderosas de Spinoza, la idea de que todo conocimiento verdadero es conocimiento de Dios, pero no un Dios persona, sino un Dios naturaleza, un Dios que es la totalidad de las causas. Así, cuando comprendes tu sueño, no estás accediendo a una verdad mística, estás conociendo una parte de Dios, porque al entenderte, entiendes un modo de la sustancia infinita, y eso, para Spinoza, es lo más cercano a la salvación. No una salvación en el más allá, sino aquí y ahora, una paz profunda que no depende de creencias, sino de comprensión, una libertad interior que no necesita rituales, sino conocimiento. Porque cuando el alma entiende que todo lo que le ocurre tiene causa, deja de rebelarse contra la realidad y empieza a colaborar con ella, no en sumisión, sino en armonía. Esta es la ética espinosista, comprender para liberarse. Y en ese camino, incluso el sueño tiene su lugar, porque el sueño puede revelar lo que evitamos en la vigilia, puede hacernos ver lo que nuestras máscaras diurnas ocultan, no para castigarnos, sino para que lo integremos, para que dejemos de fragmentarnos, para que volvamos a ser uno, cuerpo y alma, razón e imaginación, naturaleza y conciencia. Muchos buscan en sus sueños una señal, una guía externa, pero Spinoza nos invita a buscar la causa, y al encontrarla, descubrimos que no somos víctimas de fuerzas oscuras, sino expresión de un orden perfecto que aún no comprendemos del todo. Y en esa búsqueda, la oscuridad se vuelve aliada, porque nos impulsa a buscar la luz. La filosofía no elimina la noche, la ilumina desde dentro. Y mientras más comprendes tus sueños, más comprendes tu día, porque no hay separación real entre uno y otro. Son modos de ser distintos de una misma sustancia, son partes de un mismo proceso. Tu alma no escapa mientras duermes, se transforma, y al despertar, si has prestado atención, puedes regresar con un fragmento más claro de ti mismo. Esto no es esoterismo, es ontología, es metafísica racional, es mirar de frente lo que somos, sin adornos y sin miedo, porque no hay nada más revolucionario que conocer, no hay nada más espiritual que aceptar la realidad tal como es. Y en ese camino, cada sueño es una puerta, no a otro mundo, sino a este, visto desde dentro. Aceptar la realidad tal como es no significa resignación, sino una forma más alta de sabiduría. Para Spinoza, la paz no se alcanza negando los afectos ni reprimiendo las pasiones, sino comprendiéndolas en su raíz. Incluso el terror nocturno, incluso el sueño que nos deja temblando, tiene una lógica interna, una causa que puede ser comprendida. Y en ese ejercicio de comprensión, empezamos a emanciparnos. Una persona que despierta de un mal sueño puede reaccionar con ansiedad, buscando desesperadamente explicaciones externas. ¿Será un aviso? ¿Será un presagio? Pero para Spinoza, el único camino verdadero es hacia adentro. ¿Qué emoción se manifestó en ese sueño? ¿Qué parte de mí la generó? ¿Qué deseo, temor o recuerdo se expresó ahí con la libertad que solo la noche permite? Así, el sueño deja de ser un oráculo y se convierte en una herramienta de introspección. Deja de ser un mensaje críptico del universo y se transforma en una pista clara sobre nuestras pasiones internas. Y al comprender nuestras pasiones,
Dejamos de ser esclavos de ellas. Esto es lo que Spinoza llama pasar de la pasión a la acción. Dejar de ser afectados pasivamente por lo que nos ocurre y empezar a actuar desde la comprensión. Esto se refleja también en nuestra relación con el cuerpo, porque recordemos, para Spinoza no hay separación entre alma y cuerpo, son la misma cosa vista desde dos atributos diferentes. Por tanto, lo que el cuerpo experimenta, el alma lo piensa, y lo que el alma comprende, el cuerpo lo expresa. Si soñamos con tensión, con huida, con parálisis, eso no es un mensaje sobrenatural, es una expresión simbólica de lo que el cuerpo está sintiendo y que el alma traduce en imágenes. El insomnio, por ejemplo, puede parecer una maldición, pero visto desde esta filosofía es una oportunidad. El insomnio revela que hay un exceso de afectación, una saturación de ideas confusas que impiden que el cuerpo encuentre su ritmo natural. ¿Y qué puede hacer el conocimiento ante esto? Ordenar, aclarar, disolver las confusiones, reorganizar el pensamiento para que el cuerpo pueda descansar, dormir, soñar, despertar. Todo forma parte del mismo proceso de existencia, y todo puede ser entendido. Pero esto requiere un cambio de mirada, una renuncia al pensamiento mágico, un abandono de la idea de que lo que no comprendemos es maligno. Spinoza invita a mirar todo, absolutamente todo, como parte de un orden necesario, y eso incluye a los sueños más extraños, los más ilógicos, los más dolorosos. Incluso el sueño recurrente que parece obsesionarnos tiene una causa, y esa causa no está en otra dimensión, sino en nuestra manera de estar en el mundo. Tal vez sea una emoción que no hemos querido enfrentar. Tal vez sea una experiencia no integrada. Tal vez sea una contradicción entre lo que deseamos y lo que hacemos. El sueño, entonces, funciona como un espejo distorsionado que nos dice, mira aquí, aún no has entendido esto. ¿Y qué ocurre cuando comprendemos? El afecto cambia, porque para Spinoza las emociones no son fijas, se modifican cuando entendemos sus causas. La tristeza se transforma en acción, el miedo se convierte en prudencia, la alegría se expande en comprensión. Este es el núcleo de su ética, convertir las pasiones en actos conscientes. Imagina despertar de un sueño angustiante y en lugar de interpretarlo como una amenaza, verlo como un mapa que señala el lugar donde tu ser aún no está en equilibrio. Y en lugar de temerlo, agradecerlo, porque te ha mostrado, aunque de forma simbólica, lo que aún necesita ser visto. Esa es la diferencia entre vivir en superstición o vivir en sabiduría. La superstición atribuye todo a voluntades externas. La sabiduría busca la causa interna, y cuando encuentras esa causa, algo profundo se transforma. Dejas de sentirte a merced del destino y comienzas a experimentar un tipo de libertad que no depende de hacer lo que quieres, sino de querer lo que entiendes. Esto es lo que Spinoza llama libertad racional, una libertad que no se basa en ilusiones, sino en comprensión, una libertad que no se opone a la necesidad, sino que surge de conocerla. Porque cuando sabes por qué haces lo que haces, cuando comprendes por qué sueñas lo que sueñas, entonces dejas de estar dividido. El alma ya no es un campo de batalla, sino un espejo claro, y en ese estado, incluso el sueño más turbulento pierde su poder de aterrorizar, porque ha sido comprendido, porque sus causas han sido iluminadas, y eso cambia todo, no porque lo elimine, sino porque lo reintegra, y el conocimiento que reintegra es el que libera. A lo largo de la historia, muchas tradiciones han intentado interpretar los sueños, desde los antiguos egipcios hasta los psicoanalistas modernos. Pero pocas filosofías han ofrecido una visión tan radical y a la vez tan clara como la de Spinoza. No busques el significado oculto, busca la causa real, y al encontrarla, habrás dado un paso hacia la paz. No una paz pasiva, sino activa. Una paz que nace del conocimiento. Una paz que no depende del contenido del sueño, sino de tu capacidad de entenderlo. Porque todo en la naturaleza tiende a perseverar en su ser, y el alma humana, cuando comprende, actúa en armonía con esa naturaleza, incluso dormida. Pero, ¿qué significa vivir en armonía con la naturaleza? Para Spinoza, significa alinearse con la necesidad del universo, no como algo impuesto, sino como lo que realmente somos. Y esa alineación no ocurre por medio de rezos, dogmas o supersticiones, sino a través del conocimiento. Cuanto más entendemos cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo, más cerca estamos de Dios, porque Dios es la naturaleza misma. Y aquí surge una afirmación que puede cambiar tu vida. Entenderte es comprender a Dios. Conocer lo que ocurre en tu interior, incluso en tus sueños, es conocer una parte del infinito.
No hay división entre lo espiritual y lo racional. No hay distancia entre la razón y el alma. No hay arriba ni abajo, solo una única sustancia expresándose en infinitas formas, y tú eres una de ellas. Mientras duermes, tu alma no abandona tu cuerpo, no viaja a otros planos, no conversa con entidades externas, permanece siendo lo que es, la idea del cuerpo, expresándose según los movimientos internos que ha vivido durante el día, el mes, los años. Es un continuo. Lo que sueñas está determinado por lo que vives, y lo que vives está condicionado por lo que entiendes. Por eso, la libertad no es hacer lo que quieras sin consecuencias. Libertad es comprenderte tan profundamente que tus deseos ya no nacen del miedo, del caos o del trauma, sino del conocimiento. Y ese conocimiento comienza también por los sueños, no porque los sueños te digan la verdad, sino porque en ellos se revela la estructura de tus afectos. Es como mirar el bosque de tu vida desde otra perspectiva, más simbólica, más emocional, pero no menos real. Y al despertar, tienes la oportunidad de traducir ese lenguaje, de tomar esas imágenes y preguntar, ¿qué parte de mí está intentando hablar? ¿Qué aspecto de mi vida está buscando ser visto? Este proceso es profundamente filosófico, porque no se queda en la superficie, no busca consuelo, busca comprensión, busca la causa, y al hallarla, transforma tu existencia. Spinoza diría, mientras más conoces, menos sufres, no porque desaparezca el dolor, sino porque deja de ser enemigo, se convierte en maestro, te muestra un límite, una contradicción, una parte de ti que aún no está en paz. Y la paz, en la visión espinosista, no es ausencia de conflicto, sino claridad de comprensión, es saber quién eres, por qué sientes lo que sientes y cómo puedes actuar desde ahí. En los sueños, muchas veces aparecen figuras que nos persiguen, nos confrontan o nos rechazan. Parecen tener vida propia, pero Spinoza nos recuerda que no hay voluntad fuera de la naturaleza. Esas figuras no son más que proyecciones de nuestras propias ideas inadecuadas, de nuestras emociones no procesadas, y al verlas, no debemos temer, debemos conocerlas, porque al conocerlas, dejamos de ser sus víctimas. Lo mismo ocurre con los sueños placenteros, aquellos donde todo fluye, donde sentimos una alegría profunda, una armonía inexplicable. No son señales divinas externas, son expresiones internas de nuestra salud mental y emocional. Son el reflejo de una mente que, aunque inconscientemente, ha logrado organizarse mejor, que ha logrado mayor coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que desea. Así, el sueño se convierte en un termómetro del alma, no un oráculo, sino un espejo. Y como todo espejo, no tiene voluntad propia, solo refleja. Y lo que refleja depende de ti. Por eso, conocer los sueños es conocerte, no para predecir el futuro, sino para comprender el presente, no para manipular la realidad, sino para habitarla con mayor plenitud. Este tipo de sabiduría no es popular, no es comercial, no te promete milagros, no te ofrece soluciones mágicas, pero tiene un poder incomparable, el poder de transformar tu vida desde dentro, porque cuando dejas de esperar que algo externo te salve y empiezas a mirar hacia adentro con ojos filosóficos, todo cambia. Tu relación con el miedo, con el deseo, con el dolor, con la esperanza, todo se redefine. El alma, cuando sueña, no se desconecta, se reorganiza, busca equilibrio, intenta integrar, y ese intento, aunque confuso, es un acto profundo de sabiduría natural. El cuerpo durante el sueño descansa, pero el alma continúa, y no porque se desplace, sino porque sigue siendo, porque sigue pensando, y en ese pensamiento revela su estructura más íntima. Ahora bien, ¿qué hacemos con esa información? ¿La ignoramos? ¿La tememos? ¿O la estudiamos con paciencia y atención? Spinoza apostaría por lo último, porque para él la libertad auténtica no está en el control, sino en el entendimiento. No puedes controlar tus sueños, pero puedes comprenderlos, y al comprenderlos, empiezas a comprenderte, y al comprenderte, empiezas a vivir de otro modo, un modo más consciente, más armonioso, menos reactivo, más pleno, porque la plenitud no es una emoción eufórica, sino una coherencia interna. Es saber que, incluso en tus sueños más extraños, hay sentido, hay orden, hay causas, y tú puedes conocerlas. Spinoza vivió rechazado, solo, incomprendido, pero alcanzó una serenidad que pocos logran, porque su paz no dependía de las circunstancias, sino del conocimiento. Y esa paz está disponible también para ti. No tienes que ser filósofo profesional, solo necesitas una disposición, la de mirar con profundidad, la de hacer preguntas incómodas,
la de no conformarte con las apariencias. Y una de esas preguntas es esta: ¿qué me están mostrando mis sueños que aún no quiero ver mientras estoy despierto? Y es aquí, en esta última pregunta, donde se revela el verdadero poder de la filosofía de Spinoza aplicada a los sueños. Porque al final no se trata de escapar de las emociones, ni de luchar contra la naturaleza de nuestros pensamientos, sino de entenderlos profundamente. Y al entenderlos, al comprender nuestras pasiones más profundas, podemos actuar en el mundo de una manera que no depende del caos, sino de la claridad interna. Al despertar de un sueño, al enfrentarnos a las emociones que éste evoca, la pregunta más poderosa que podemos hacernos es: ¿qué parte de mí está buscando ser vista, comprendida, integrada? En vez de ver el sueño como algo ajeno, como una interrupción de la calma, podemos verlo como un susurro del alma, un recordatorio de algo que aún no hemos resuelto, un aspecto de nuestra psique que aún no hemos logrado abrazar. Este enfoque no es fácil y no es rápido, requiere tiempo, requiere práctica, pero lo que ofrece a cambio es una paz duradera, una paz que no se basa en ignorar lo que somos, sino en aceptarlo y comprenderlo. Y esa paz, lejos de ser una resignación pasiva, es la paz de la sabiduría, la paz que viene del conocimiento racional de nuestra propia naturaleza. Imagina por un momento que tus sueños ya no te asustan, que no los ves como una amenaza ni como algo a lo que temer, sino como un mapa que te guía a través de los paisajes más oscuros de tu ser. ¿Qué ocurriría si, en lugar de escapar de ellos, los abordaras con la misma curiosidad con la que abordarías un problema matemático? Porque, en el fondo, Spinoza nos dice que los afectos, aunque complejos, siguen la misma lógica que cualquier fenómeno natural. El miedo que sientes al soñar con situaciones aterradoras no es en su esencia diferente al miedo que sientes en tu vida diaria. La diferencia radica en la forma en que interpretamos ese miedo. En lugar de atribuirlo a fuerzas externas, podemos verlo como una parte de nosotros mismos que aún no ha sido comprendida. Y una vez comprendida, esa parte ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. La alegría que experimentamos en los sueños, aunque fugaz, no es más que una expresión de nuestra capacidad para vivir en armonía con nosotros mismos. No depende de factores externos, no depende de que el mundo exterior cambie. Depende solo de cómo entendemos nuestra relación con el mundo, de cómo nos alineamos con lo que realmente somos. Y eso es lo que Spinoza nos enseña, que la felicidad no se encuentra en la fuga del sufrimiento, sino en la aceptación profunda y racional de nuestra naturaleza. Al final, todo esto se resume en un principio fundamental. Comprender es liberarse. Cuanto más comprendemos nuestras emociones, nuestros pensamientos y, por extensión, nuestros sueños, más libres somos. Y esa libertad no se entiende como la posibilidad de hacer cualquier cosa, sino como la capacidad de vivir de acuerdo con la razón, de actuar no desde la reacción impulsiva, sino desde la comprensión profunda de las causas que nos mueven. Este tipo de libertad no se encuentra en el control de lo externo, sino en el control de lo interno. En entender por qué reaccionamos de la forma en que reaccionamos, por qué soñamos lo que soñamos, por qué sentimos lo que sentimos. Al comprender estas causas, empezamos a ver que no estamos a merced de los eventos, ni de nuestros propios miedos o deseos, sino que podemos dirigir nuestra vida hacia la serenidad, el equilibrio y la claridad. La filosofía de Spinoza, aplicada al sueño y a la vida diaria, nos invita a mirar más allá de lo superficial, a ver más allá de las emociones inmediatas y a buscar las causas profundas. Y al hacerlo, no solo transformamos nuestra relación con el sueño, sino nuestra relación con la vida misma. De pasivos ante las emociones y los eventos, pasamos a ser activos, conscientes, razonables. Al final, todos somos parte de un gran todo, y todos, en algún momento, debemos enfrentar el reflejo de nuestra propia alma en el espejo de los sueños. Pero no necesitamos temerlo, necesitamos comprenderlo. Y al comprenderlo, avanzamos un paso más hacia la libertad, un paso más hacia la paz, un paso más hacia la sabiduría.